Bueno, vamos a Bueno, vamos a desarrollar el desarrollar el curso número curso número 3. 3. Vamos a darle un poquito de volumen. Ya. Vamos a centrarnos hoy día en la manufactura de PCB aplicado a la robótica educativa. Es el curso número 3. Hola, hola. La manufactura artesanal de placas de circuitos de impresos PCB es una alternativa accesible y pedagógica frente a los métodos industriales de fabricación electrónica. Esta técnica, que prescinde de maquinaria compleja, se basa en el uso de herramientas básicas y procesos manuales como la transferencia térmica, el grabado químico y la soldadura convencional. Gracias a su bajo costo y simplicidad, es ampliamente utilizado en entornos educativos, talleres caseros y pequeños emprendimientos tecnológicos. Con esto les quiero dar a entender que las PCB es una alternativa más que todo eficaz, eficiente, barata, y para cualquier proyecto de robótica educativa que queramos emprender en nuestra unidad educativa, con nuestros estudiantes, o un proyecto personal, los materiales son más baratos. La fabricación también es un proceso de aprendizaje muy interesante que ayuda a los estudiantes a que tengan mayor interés en los procesos tecnológicos, en la electrónica, en la robótica, en la creación de proyectos educativos. La importancia de esta práctica radica también en su potencial para democratizar el acceso a la tecnología en contextos de recursos limitados. No todos, o sea, no en todas las ciudades podemos disponer de empresas que vendan los PCB o que los impriman. Y si hay en la ciudad de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, unas grandes capitales, ciudades capitales, las mismas tienen un costo demasiado elevado, cosa que para nuestro presupuesto, para la situación actual en que vivimos, no es muy adecuado hacer uso de los mismos. Con esta técnica nos ayudamos a hacer nuestros proyectos tecnológicos a menor costo y con buena calidad, o sea, eficiente. En suma, la manufactura artesanal de placas de circuitos impresos no solo permite construir circuitos de manera personalizada y económica, sino que también abre caminos hacia el aprendizaje activo, la experimentación tecnológica, el desarrollo de soluciones locales. Su simplicidad, junto con su capacidad formativa, la convierte en una práctica esencial para quienes buscan comprender, diseñar y materializar proyectos electrónicos desde cero. La ventaja de las PCB es que nosotros la creamos de acuerdo a las necesidades. Utilizamos los componentes que necesitamos específicamente para realizar un proyecto educativo, un proyecto de robótica, un proyecto tecnológico. O sea, va de acuerdo a las necesidades. El tamaño, las dimensiones, los componentes y la función de los mismos va de acuerdo a lo que nosotros necesitamos al momento de realizar nuestro proyecto tecnológico. Ya dijimos que la manufactura artesanal de placas de circuitos impresos es un proceso manual que permite la creación de circuitos electrónicos de manera accesible, económica y personalizada. A diferencia de los métodos industriales donde se emplean máquinas especializadas, la elaboración artesanal utiliza herramientas básicas y técnicas simples. Permite la fabricación de nuestros propios prototipos de proyectos a baja escala sin que esta interfiera en nuestro presupuesto económico
nos ayuda a mejorar incluso nuestros proyectos, porque la mayoría de las placas tienen funciones, mayor cantidad de funciones, y esas funciones no las utilizamos en nuestros proyectos, solo utilizamos un mínimo de las funciones de una placa que compramos. Y sin mencionar que el costo de una placa Arduino varía entre los 80, 90, 100, hasta 500 bolivianos. Hay una placa Arduino, las Arduino Nano, son un poco más caras, son más especializadas. La manufactura artesanal en la elaboración de placas PCB presenta un pilar fundamental en la formación técnica y desarrollo de proyectos electrónicos de pequeña escala. En esto hacemos hincapié porque cada placa que vamos a utilizar es para un determinado proyecto. Queremos emprender otro proyecto educativo, pues tenemos que hacer otra placa PCB, otro diseño. Pero gracias a este proceso nos permite aprender mucho más a diseñar, a mejorar nuestros proyectos educativos, a hacerlos de mayor calidad, con mayor eficiencia, es decir, menos tiempo, menos complicaciones, más habilidades. Y como siempre, es una alternativa económica frente a los procesos industriales. En lugares alejados, como por ejemplo Pando, tenemos las unidades educativas sumamente alejadas, a mayor distancia de la capital, y en la misma capital no encontramos muchos materiales de robótica. Y si se encuentran, tenemos que ir a Brasilea, a Epitazolandia, o sea, cruzar a Brasil y comprar, y el precio está en reales. Nos sale 1.5 veces más caro que acá en Bolivia. Si mandamos pedir de otro departamento, como generalmente hacemos, mandamos pedir de la ciudad de La Paz, también tiene un costo económico elevado, tanto la compra como la enviada de los materiales, que en eso ahorita estamos tropezando mucho. La elaboración artesanal de placas de circuitos impresos PCB requiere una selección de materiales básicos y herramientas accesibles que permite desarrollar el diseño, transferencia, grabado, perforación y montaje de componentes. Ahorita vamos a hablar precisamente de los materiales. Los materiales necesarios para la elaboración de placas artesanales de PCB son los elementos básicos que se utilizan para construir circuitos electrónicos de forma manual y económica sin necesidad de maquinaria industrial. Estos materiales permiten crear la base física donde se montarán y conectarán los componentes electrónicos siguiendo un diseño de pistas que simulan los cables de conexión. En las clases presenciales ejemplificamos que cada cable de conexión que vemos físicamente en una instalación eléctrica domiciliaria, ese cable es el que representa la pista, pero la pista está miniaturizada y diseñada para una mayor eficiencia. Lo primero que vamos a necesitar es una placa virgen de cobre. Es un material base sobre el que se diseña el circuito y puede ser de una cara o también puede ser de doble cara. En nuestro caso vamos a utilizar de una cara, la placa de fibra de vidrio con cobre de una cara. Como vimos en las diferentes páginas, el precio de la placa oscila entre los 23 bolivianos hasta los 150 bolivianos. Hemos elegido el tamaño carta, que nos permite hacer de 4 a 6 proyectos como máximo, de acuerdo al tamaño del proyecto que querramos realizar. Papel fotográfico transfer. Se utiliza para imprimir el diseño del circuito. Su superficie lisa facilita la transferencia del tóner a la placa de cobre mediante calor. Le explicaba en la clase presencial que si utilizamos papel bond se puede transferir la tinta, también se puede, es cierto, pero nos va a costar mucho más y puede que tengamos mayor cantidad de errores. Puede ser que las pistas no se manifiesten,
o pinten mal. Entonces ese es el principal problema. El tóner de impresora láser. El diseño del circuito debe ser impreso con impresora láser, ya que el tóner puede transferirse y adherirse al cobre cuando se aplica. Este polvito, este es el tóner. Por eso necesitamos una impresora láser. La impresión debe ser en una impresora láser para que este polvito se transfiera directamente a la placa virgen, a las pistas que estamos diseñando, y sea mucho más fácil, se adhiera con mayor dureza a la placa, y así el ácido no elimine esas pistas. Muy importante este aspecto. Tenemos que buscar acá en Cobija. El otro elemento se utiliza para eliminar el cobre sobrante de la placa. Las más comunes son percloruro de hierro, mezcla de ácido clorhídrico. Estuve averiguando ese tema. Se puede hacer con acetona, se puede hacer con otros elementos que sean corrosivos al metal, al cobre, pero cada elemento tiene su riesgo. Y el tema de encontrar estos ácidos tiene una regulación, es un poco difícil. Pero si compramos uno de estos, nos da para varios proyectos, para imprimir varias placas, no solo una, esta solución. Acetona o alcohol isopropílico. Esto lo utilizamos porque sí o sí vamos a cortar la placa. Una vez que la cortemos, tenemos que lijar, quitar todo eso, esas asperezas, dejarla bien, y todo eso que esos desechos que surgen de cortar la placa, tenemos que limpiarlo. No tiene que quedar nada, ni polvo ahí en la placa virgen. Tiene que estar bien limpia. Una vez la limpiemos con alcohol isopropílico o acetona, tenemos que usar guantes para no dejar nuestras huellas de nuestras manos. Tenemos que limpiarlo muy bien. El otro elemento es el estaño para soldar los materiales. Los circuitos, vamos a imprimir la placa y tenemos que colocarlo en los circuitos. Todos los componentes electrónicos para lo que está diseñado esa placa, y para eso necesitamos el estaño, necesitamos el cautín, necesitamos la pasta para soldar y necesitamos los componentes electrónicos necesarios para de una vez soldarlo a nuestra placa y hacerle las pruebas respectivas. Vamos con las herramientas necesarias. Las herramientas para la elaboración artesanal de las placas PCB son los instrumentos manuales y eléctricos que se utilizan para realizar cada etapa del proceso de fabricación de una placa de circuito impreso. Desde la preparación de la placa hasta la perforación, montaje de componentes, estas herramientas permiten trabajar el material de forma precisa, segura, logrando circuitos funcionales sin necesidad de equipos industriales. Entre las principales herramientas tenemos la plancha doméstica. Se utiliza para transferir el diseño en papel transfer a la placa de cobre aplicando presión y calor. Lo recomendable es esta plancha
casi 100% de metal, porque el calor es uniforme en toda la superficie y nos garantiza mayor probabilidad, un 99% de éxito en la transferencia de la... Entonces con esto les quiero decir que tenemos que conseguir nuestra plancha, no de las planchas que salen, las planchas modernas que son mayormente a vapor, o planchas que son hechas de plástico, que más bien nos queman, no. Un momento, por favor. Ya. Lo siguiente que tenemos es el taladro, el mini taladro. Esto lo vamos a utilizar para realizar los huequitos. Tenemos diversas puntas, punta fina, 0.5, 0.10, 1, de acuerdo a las dimensiones de nuestros componentes electrónicos. Vamos a utilizar estas placas para perforar, para que precisamente vayan nuestros componentes electrónicos. Y en la impresión también tienen que figurar los espacios exactos donde deben ir los componentes electrónicos. Ya. Esta la tenemos en la oficina, no hay problema, la vamos a utilizar. Ya. Tenemos brocas finas de 0.8 a 1 milímetro de diámetro. El siguiente elemento que vamos a necesitar son recipientes plásticos que sean amplios, que podamos meter las placas y meter el líquido y poder moverlo constantemente como se ve en el video, y con ello que pueda más eficientemente el ácido actuar sobre la placa y solamente dejar las pistas. Ya. Por supuesto que vamos a utilizar guantes. Vamos a utilizar los guantes para proteger nuestra piel. Por ahí topamos el ácido, ocurre algún accidente, tenemos que estar sumamente, tomar precauciones para poder realizar estas actividades. Tengan en cuenta que es ácido lo que vamos a manejar. Vamos a utilizar pinzas, alicates pequeños para sujetar, doblar o cortar partes de los componentes electrónicos. Las pinzas es para agarrar la placa y meterla a la solución ácida y estar moviéndola constantemente. Vamos a necesitar unas pinzas más o menos largas que nos ayuden a sostener la PCB. Vamos a necesitar alicates que corten los componentes innecesarios. Vemos, por ejemplo, las resistencias tienen su alambrecito largo. Conectamos, soldamos y lo que sobre tenemos que cortarlo.
Tenemos también que tener alicates especiales para sujetar los componentes eléctricos al momento de soldarlo. Necesitamos todo tipo de alicate y las pinzas. Tenemos el bombril. El bombril lo utilizamos para lijar, limpiar la superficie, suavizarla mucho más antes de hacer la impresión. Es recomendable utilizar el bombril porque no lo gasta mucho, no lo daña mucho, como si utilizamos una lija, va a dañar la placa. Entonces el bombril no la daña mucho, simplemente la perfecciona, la limpia la placa. Entonces esto es recomendable utilizar. Y el cautín, para soldar sí o sí es imprescindible el cautín. Y por último el multímetro. El multímetro lo vamos a utilizar al finalizar la instalación, la impresión y la instalación de nuestro componente electrónico. Vamos a necesitar el multímetro para medir el voltaje de cada uno de los componentes y su funcionamiento, si está pasando corriente, no está pasando, para comprobar que la placa esté correctamente impresa y los componentes estén en su lugar correspondiente. La fabricación de un PCB es un proceso complejo que transforma un diseño digital en una placa física. Puede albergar componentes electrónicos. A continuación veremos los principales pasos en la manufactura de un PCB. Aquí tenemos un modelo de PCB. Como veníamos explicándole en anteriores clases, el diseño de las PCB depende de los circuitos que necesitamos utilizar, necesitamos colocar en la placa. Hay componentes básicos que no podemos dejar de colocar, como los resistores, los capacitores, las entradas de energía. Pero hay componentes que son de nuestra propia elección, como pueden ser los sensores, pin para los sensores. Podemos utilizar potenciómetros, pulsadores, de acuerdo a la necesidad que presentemos, que tengamos en nuestro proyecto de diseño de nuestra propia placa. Ya eso lo hemos hablado en clases presenciales. Hemos aprendido a utilizar el software especializado para crear el esquema y diseño del circuito. El software es el Proteus 8.1 profesional que estamos utilizando actualmente, que viene ya con las librerías importadas, que viene con la mayoría de los elementos que necesitamos para diseñar nuestras placas, y además nos simula los circuitos eléctricos y nos dice si está bien diseñado. Y aparte, la otra ventaja es que nos da la placa impresa en 3D, nos las muestra antes de imprimir, nos muestra cómo va a quedar el diseño en 3D. Ya. Lo primero que vamos a hacer es la preparación de nuestra baquelita virgen. Tenemos que, de acuerdo al tamaño del diseño, cortamos la baquelita, pero dejándole unos 5 milímetros a todo alrededor. No lo vamos a cortar exactamente al mismo tamaño de nuestro diseño. Tenemos que darle un margen de error, un pequeño margen de error, medio centímetro a 1 centímetro. ¿Ya? Esto nos garantiza mayor calidad en la impresión de nuestro diseño. Se lava la placa de baquelita con agua y jabón líquido para eliminar cualquier rastro de suciedad o grasa. En este aspecto quiero ser muy enfático en el tema de la grasa. Nuestros dedos tienen grasa, y si tocamos la baquelita antes de imprimir, esa grasa va a impedir, va a afectar precisamente a que se impriman correctamente las piezas. Por eso también es el tema de los guantes, para no dejar ninguna suciedad en nuestra baquelita virgen. Tengan en cuenta que tenemos un intento para poder hacerlo correctamente.
Hay que frotar con esponja metálica, con bombril, como les había dicho, toda la superficie, para dejarla la superficie completamente limpia y uniforme. Este paso es muy importante para garantizar que nuestro diseño, nuestra impresión se adhiera fácilmente. Ya. Me hace acuerdo, no sé si ustedes compraban esos chicles que tenían sus tatuajes. Un papelito con un tatuaje que uno se imprimía y se ponía en la piel, raspaba. Y había siempre ese problema que la mitad o más de la mitad se dañaba, no transfería. Y precisamente era por ese motivo, la suciedad presente, ya sea en la piel o en el cuaderno donde queríamos transferir ese tatuaje. No transfería totalmente, siempre fallaba alguna parte, pero precisamente era por la basura, por la suciedad. Muchas veces la suciedad no tiene que ser grande, ¿no? El polvo es diminuto, casi imperceptible, y está presente en todos los componentes, en cualquier lugar. Al menos acá en Cobija también se ve el polvo, un polvo colorado. Ya, entonces esto es muy importante. Cuando comencemos a trabajar, tenemos que trabajar en un ambiente limpio y limpiar nuestra baquelita. Primeramente, pulirla con el bombril para sacar todas las imperfecciones y dejar la superficie totalmente limpia. Y para garantizar esa limpieza la terminamos de lavar con agua y jabón líquido. Si le echamos alcohol isopropílico, mucho mejor. Ya. Para la transferencia, así como vemos aquí en la imagen, se coloca el papel transfer encima de la placa en el lado que tenga el cobre. La aseguramos con papel masking y le ponemos otro papel encima. Una vez que tenemos todo eso listo aquí y armado, ¿por qué le ponemos yure o cinta masking? Para evitar que cuando estemos planchando se mueva ese papel de un lado para el otro. Tiene que permanecer firme en el mismo lugar, en la misma placa. No tiene que moverse. Eso tenemos que tener mucho cuidado, porque de nada nos sirve plancharle y que ese papel se esté moviendo de un lado al otro. Las pistas se van a trasladar, van a imprimir en lugares incorrectos. A ver, un ejemplo muy claro que puedo dar es cuando damos, por ejemplo, el examen de ascenso de categoría. Nos dan un papel carbón y un papel normal en el que van las respuestas, redondeamos la respuesta, y muchas veces la bolita, lo que marcamos en el original, en la copia sale arriba, abajo, al costado, o no sale exactamente donde debe ir. Lo mismo nos puede suceder con la impresión, entonces tenemos que tener mucho cuidado en este aspecto y asegurarlo. Alístense el cinta masking. Recomendable cinta masking, que es mucho más fácil de retirar al momento de desprender, porque si le utilizamos yure, ese tiene una adherencia mucho más dura y cuesta sacarlo. La plancha se calienta a temperatura media alta, no tiene que estar muy caliente ni tampoco muy fría, tiene que tener una temperatura constante en toda la superficie de la plancha. Es por eso que recomendamos siempre el uso de esta plancha, de este tipo de plancha. Generalmente lo tienen los sastres, las que trabajan en costura, tienen este tipo de plancha. Recomendamos siempre usar ese tipo de plancha. Garantiza una mejor transparencia, la calor es uniforme y la transferencia del diseño es mucho más exitosa. Se hace este proceso durante 5 a 10 minutos, luego se deja que la placa se enfríe a temperatura ambiente y se sumerge en agua tibia para ablandar el papel. Esta parte es importante. No debemos sumergir la placa
en agua fría. De que se puede, se puede. No estoy diciendo que no se puede. Pero si la sumergimos en agua fría o en agua natural, va a costar sacar el tema del papel. No va a salir fácilmente. Ya. Lo mismo le doy el ejemplo de los tatuajes que utilizaban, que venían en los chicles. Hay veces, o el ejemplo de las tarjetas. De las tarjetas de teléfono, cuando queremos recargar y compramos una tarjeta Entel y se nos ocurre raspar mucho ahí el nitrato de plata, y hay veces fregamos el papel, fregamos la placa y se nos borra un número, dos números y ya no podemos recargar. Lo mismo sucede con esto. Hay veces está muy prendido muy fuertemente y no vamos a poder retirarlo. Entonces es recomendable que con agua caliente, con agua tibia, se ponga en agua tibia, porque lo ablanda mucho más rápido el papel y es más fácil sacarlo. Y tenemos que sacarlo con cuidado para evitar que precisamente que las pistas que ya están impresas para trabajar en VIP 1 se necesita 300 bolivianos. Continuamos, mil disculpas. El siguiente paso es el grabado del circuito. Como les mencioné, tenemos que tener una vasija más o menos grande donde podamos meterle el ácido y la placa adentro y podamos mover constantemente para poder transferir correctamente todo el diseño a la placa virgen. Para preparar la solución de cloruro férrico, mezcla el cloruro con agua
en un recipiente de plástico siguiendo las indicaciones del fabricante y utiliza guantes y gafas de protección debido a la naturaleza corrosiva. Al ser ácido tenemos que tener cuidado al manejarlo, no manejarlo en un ambiente cerrado, tiene que ser un ambiente ventilado. Mejor si utilizamos guantes, gafas y barbijo para no respirar esos vapores. Al entrar al contacto con el metal genera vapores que pueden dañar nuestro organismo, entonces es recomendable utilizar barbijo. La solución funciona mejor a unos 35-40 grados centígrados, por lo que puedes calentarla en un baño de agua si es necesario. Sumerge la placa en la solución y agítala ocasionalmente para asegurar un grabado uniforme, lo que puede tomar entre 10 y 30 minutos dependiendo de la concentración y la temperatura. Cuando el cobre no deseado se haya disuelto, retira la placa y enjuágala con agua para detener el grabado. Finalmente elimina el tóner con una esponja metálica y lava la placa con agua y jabón para retirar cualquier residuo de cloruro férrico. Una vez tengamos esto, tenemos que ser constantes en el momento de estar moviendo. ¿Por qué tenemos que mover el ácido? Precisamente para que vaya corroyendo, vaya eliminando el cobre excedente y solo quede el cobre de las pistas. Así, moviéndolo y teniendo la temperatura correcta, entonces vamos a lograr en menor tiempo grabar todas las pistas, eliminar todo el cobre que no deseamos y que solo queden las pistas que necesitamos. Terminamos de eso y utilizando los guantes procedemos a lavarla la baquelita. No vamos a lavarla directamente con las manos ahí, tenemos que lavarla mejor si utilizamos agua y jabón líquido, no van a utilizar jabón en barra, jabón líquido para limpiar eso, y la esponja metálica es para pulir, terminar de pulir la placa y que quede en buenas condiciones. Terminamos eso, comenzamos con el proceso de perforación. En donde van a ir los componentes eléctricos tenemos que ir eliminando, o sea, haciéndolo los huequitos. Ya. Terminamos de hacer todos los huequitos como se ve aquí en la imagen. Procedemos nuevamente a limpiar otra vez con el bombril, otra vez con el alcohol, agua con jabón para que no quede ningún residuo, ninguna basura y que quede perfectamente nuestra placa. Para ello podemos utilizar toallas de algodón para secar totalmente ya la placa, finalizar. Terminado este paso vamos a proceder con el soldado de los componentes. Vamos a soldar cada uno de los componentes electrónicos, ya tenemos que tenerlos listos en nuestro laboratorio y procedemos al soldar uno por uno, teniendo el cuidado de no quemar las pistas de cobre, de no quemar el componente. Y cuando soldemos también tiene que estar limpio para que pueda agarrar correctamente la soldadura. Para soldar componentes en una PCB comienza preparando tanto la placa como los componentes, limpiándolo con alcohol isopropílico para eliminar cualquier suciedad o grasa. Organiza los componentes según su ubicación en la placa para facilitar el proceso de montaje. Al soldar los componentes de orificios pasantes, inserta las patas en los agujeros correspondientes, dobla las patas en la parte inferior de la PCB para asegurar los componentes y aplica una pequeña cantidad de flux. Luego calienta la pata del componente y la pista de cobre con el soldador, aplicando estaño para formar una unión sólida y brillante. Repite el proceso para cada patita, cada componente de montaje superficial. Tenemos que proceder cada una de las patitas, insertarla, agarrar y soldarla. La soldadura no tiene que ser muy amplia, tiene que ser correctamente
No vamos a crear montículos grandes de soldadura que afecten a la otra patita, porque sabemos que la distancia entre las mismas es solamente de milímetros. Entonces una soldadura con otra no pueden toparse, porque puede entrar en cortocircuito o puede entrar en mal funcionamiento debido al contacto entre dos soldaduras. Ese aspecto es muy importante al momento de instalar todos los componentes. El método de soldadura con cautín. La soldadura con cautín es un método manual que se utiliza para unir componentes electrónicos a una placa de circuitos impresos mediante la fusión de una aleación de estaño. Es uno de los métodos más tradicionales, económicos y versátiles en electrónica, especialmente útil en prototipos, reparaciones y proyectos de bajo volumen. No estamos hablando aquí de una soldadura industrial, estamos hablando de una soldadura casera que es ampliamente utilizada a nivel mundial para el tema de componer y de crear. En nuestro caso vamos a crear una placa, entonces vamos a utilizar soldadura de estaño. Utilizamos el cautín. Tenemos que ver que nuestro cautín sea de punta fina, no de punta gruesa, y que su funcionamiento, su calentamiento sea normal. Como estábamos mencionando anteriormente, tenemos que limpiarla la placa. Antes de empezar la soldadura tenemos que limpiar los PCB, ver que los componentes estén libres de basura, grasa o polvo y que estén secos, totalmente secos. Aquí vemos la técnica correcta de soldadura. Debemos ponerla al lado de la patita, calentar la patita y encima ponerle, como se ve en la siguiente figura, el estaño. Ya. Muchas veces las personas hacen al revés, le ponen el cautín al alambrecito y no hacia la patita. Entonces lo correcto es ponerle en la patita del componente que se está soldando, ponerle primero el flux, poner la patita y poner ya el estaño. Y comienza el proceso de soldadura. Lo recomendable del proceso de soldadura es que quede de esta forma, de forma cónica, y que no abarque mucho en cuanto a su diámetro. Bien. Como les dije, tiene que tener forma cónica, es lo ideal, pero que no sea muy grande el diámetro de su base, que sea nomás correcto y que no tope los otros componentes. Ese tipo de soldadura es la correcta. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo de mucha soldadura, quedó una bolita. Aquí tenemos, en este caso, muy poca soldadura, no cubre todo el componente, no cubre toda la patita, y hay opciones de que no pase la corriente. Aquí tenemos un ejemplo de soldadura cuando no calentó correctamente y queda así. Y cuando la calentamos mucho, tiene esta forma. Se nota que está quemada, tampoco sirve esa soldadura, entonces tenemos que mejorar el tema de la soldadura. Aquí vemos esta imagen. La soldadura se aplica directamente a la patita, se calienta la patita del componente electrónico y encima se coloca el estaño, el alambrecito de estaño, y se procede a soldar. Siempre, una vez completamos las soldaduras, todas las soldaduras, ya procedemos a limpiar nuevamente todos los componentes utilizando alcohol isopropílico. Podemos utilizar agua con jabón líquido para eliminar más que todo el flux que le vamos a echar, o sea, la pasta de soldar. Para eliminar esa pasta de soldar tenemos que limpiarlo. ¿Por qué vamos a eliminar el flux? Por ejemplo, no limpiamos, ponemos a funcionar los componentes, la placa PCB, y eso genera calor. Y al generar calor, el flux reacciona con el calor y procede a desoldar, a hacer la operación contraria. Si está cerca de un circuito ya soldado, procede a ablandarlo y a retirar la soldadura, el estaño.
Y ahí es donde ocurren los cortocircuitos, el mal funcionamiento, y hay veces no nos damos cuenta porque entonces es preferible que no quede ningún rastro de flujo para evitar precisamente que durante el funcionamiento y la subida de temperatura de la misma placa comience a desoldar los elementos. Ya. Aquí vamos a tener las pruebas funcionales. Terminado todo este proceso, vamos a empezar a utilizar el multímetro, el tester, para ver la continuidad. Vamos a verificar que todas las conexiones eléctricas entre los componentes sean correctas y que no haya cortocircuitos o circuitos abiertos. Vamos a realizarlo con el tester en el modo de continuidad. Las pruebas de voltaje y corriente miden los voltajes y corriente en diferentes puntos del circuito para verificar que estén dentro de los rangos esperados. Se puede utilizar multímetros, osciloscopios y analizadores lógicos para estas pruebas. Nosotros en nuestro caso vamos a utilizar el multímetro para verificar cada uno de los componentes electrónicos, verificar la continuidad, el voltaje y la corriente. Pruebas de señales verifican la forma de onda, amplitud, frecuencia y otros parámetros de las señales en diferentes puntos del circuito. Se utilizan osciloscopios y analizadores de espectro para estas pruebas. Los sustratos de PCB están formados por diferentes capas y materiales que garantizan su funcionalidad y durabilidad. En nuestro caso va a ser de una sola capa y de una sola cara va a ser la impresión. Una vez fabricada la PCB y ensamblados sus componentes, se aplican tratamientos para garantizar su durabilidad. Primero se utiliza un limpiador o solvente de flujo para eliminar residuos de fabricación. Luego se aplica un recubrimiento protector que evita la oxidación del cobre y mejora la resistencia de la placa frente a factores ambientales adversos. Estos procesos aseguran que las PCB cumplan su función de manera óptima en diversas aplicaciones, desde sistemas electrónicos básicos hasta entornos industriales y tecnológicos altamente existentes. Lo que le mencionaba, no es solamente imprimirla a la placa, tenemos que protegerla porque el cobre tiene un punto de oxidación más rápido que el del hierro. Entonces ligerito se va a ir oxidando y no va a durar nada nuestra PCB. Cuando ya queramos utilizarla nuevamente ya va a estar toda oxidada, entonces es necesario ponerle líquido de recubrimiento que proteja la placa. Ya. Vamos a hablar ahorita de la manufactura asistida por computadora. Estos son procesos industriales para la fabricación de circuitos impresos que hacen uso de máquinas programadas con precisión para imprimir los circuitos. ¿Por qué las máquinas? Porque aparte de estar programadas tienen una eficiencia de producir miles, millones de placas en un solo día, las mismas que se comercializan. Entonces, para el tema de las empresas, de las fábricas, producir gran cantidad de componentes electrónicos o de placas es de vital importancia para su funcionamiento económico, para su sostenibilidad. Por eso es que ellas fabrican cantidad y también son muy buenas en el tema de la miniaturización. Ya. Es decir, los componentes electrónicos más pequeños que nosotros no podemos soldar, aquí los soldan con mucha facilidad. Desde su inicio, la fabricación de PCB han pasado
de ser un proceso manual y artesanal a convertirse en una operación altamente automatizada y controlada digitalmente. Este cambio ha sido posible gracias al desarrollo e implementos de tecnologías como la manufactura asistida por computadora, por sus siglas en inglés CAM, que permite el diseño digital con los sistemas de producción física. La CAM abarca el uso de software y sistemas computarizados que transforman los archivos de diseño generados por programas, por ejemplo el CAD, el AutoCAD, el Proteus. Lo transforman en instrucciones precisas para máquinas especializadas como taladradoras, CNC, sistemas de politografía, máquinas de grabado químico y equipos de ensamblaje automatizado. En el contexto de la fabricación de las PCB, la CAM desempeña un papel crucial en diversas etapas del proceso, desde la verificación y optimización del diseño hasta la generación de rutas de corte, perforación, deposición de materiales. Esta tecnología no solo mejora la eficiencia y la precisión, sino que también permite una mejor gestión de recursos, reducción de errores humanos, mayor control de calidad y adaptación flexible a los cambios o el diseño en los volúmenes de producción. Como le mencioné más antes, lo que le interesa a la fábrica es los volúmenes de producción y la precisión, eficiencia y precisión. Pueden hacer mayor cantidad de placas PCB, menor tiempo y con mayor calidad. Fundamentos de la manufactura asistida por computadora en placas y circuitos impresos PCB. La fabricación de placas y circuitos impresos PCB es un proceso que requiere alta precisión, confiabilidad y control técnico en cada etapa. En la anterior clase veíamos las normas ISO, las normas IPC para la fabricación de las placas. Tenemos diversas normas que tenemos que cumplir si queremos que nuestra placa sea de calidad. La CAM en el ámbito de las PCB se encarga de convertir los archivos digitales en diseños generados previamente por software de diseño asistido por computadora, como KitKat, Altium Designer, Eagle, entre otros, en instrucciones interpretables por máquinas de fabricación. Este proceso permite una transición eficiente del diseño electrónico al producto físico, integrando todas las operaciones necesarias para fabricar la placa con un alto grado de exactitud y eficiencia. Siempre el tema de la eficiencia. En la fabricación de las placas, el tema de la eficiencia es muy importante en la fabricación. Independientemente del volumen, la eficiencia es lo que define. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bueno, vamos finalizando. Lice, buenas noches. Sí, Licen David. Quería consultar si ya tenemos los materiales para trabajar. Le voy a informar ya. Bien, aparte, dice yo, en mi computadora no tengo ¿qué es ese programa para hacer los circuitos del Proteus? Y ahora había visto algunos tutoriales. Ajá. En los cuales dice se puede dibujar con un marcador permanente. ¿Eso también puede resultar? Sí, hay una impresora, precisamente acá en la Normal están haciendo ese proyecto de diseño de una impresora utilizando el marcador para imprimir el tema de los circuitos, pero ¿sabe cuál es el error ahí? Salen muy anchos las pistas, muy grandes, porque por el tema de la punta del marcador no salen de las medidas correctas, salen uniformes todas las pistas.
Esa es una dificultad. Ese día De los ejemplos que tenemos ahora. Sí, sí. Ese día no llevó usted su computadora y trabajó en la mía, ¿no es cierto? Sí, yo no tengo, no he llevado mi computadora, pues es que está rota la pantalla, solamente se ve la mitad. Y ahora, De todas maneras, voy a traerlo esta semana para que me lo coloque pues el programa, dice. está bien, o se lo puedo enviar por Telegram también. ¿Tiene Telegram? Lo puedo instalar, luego le aviso entonces cuando ya esté la aplicación. Listo, cuando finalice la clase vamos a hablar sobre los otros temas. Les voy a informar ya. Ya, dice. Ya, no se olviden. Ahora, sobre el contenido, ¿tiene alguna duda? En mi caso, había intentado a la plataforma el curso 1, curso 2 y ninguno no está habilitado, ni el foro, ni el cuestionario. Y eso de subir el proceso de concreción tampoco, no sé qué es lo que hay que hacer, qué trabajo hay que hacer, porque generalmente sabe estar puesto ahí la tarea, ¿no ve? Pero ahora, Sí, eso, ¿cómo hay que hacerlo, Liz? está habilitado. Yo le voy a guiar, por eso le digo esos temas. Ya quedamos que en el WhatsApp. Ya, Lice. Ya. Entonces continuamos, vamos a finalizar con las funciones clave del software CAN en la fabricación de PCB. Los programas CAN especializados para PCB como CAN 350 o CANCO, Hertol o módulos integrados en KitKat y Altium permiten ejecutar una serie de funciones fundamentales para asegurar la fabricación exitosa. Ya. Estos programas se encargan de evaluar el diseño creado por el ser humano, por supuesto, pero se encarga de que esté en regla, que cumpla todas las normativas, es decir, detecta los posibles errores que podrían generar fallas eléctricas, como pistas demasiado juntas, pack mal alineados o cortes en las conexiones. Ya. A este tema y quería llegar con el tema de la impresora de circuito, utilizando marcador. Las pistas pueden diseñarse de un mismo tamaño, cosa que no es lo ideal, porque cada tamaño de pista debe tener su grosor en milímetros, porque de acuerdo a eso es su funcionamiento, el paso de la corriente. ¿Ya? Hay veces necesitamos pistas más amplias. También el software se encarga de diseñar esas pistas. Como ustedes mismos vieron ahí en el programa, se encarga de generar correctamente todos los componentes electrónicos, ¿ya? Una vez que comprueba todos los posibles errores, las conexiones, las fallas eléctricas o los componentes mal colocados, se procede a la conversión a formatos de máquina. ¿Ya? Traduce los datos del diseño de instrucciones legibles como para fresadoras, para taladradoras, cortadoras láser y otros equipos. Les expliqué que las máquinas, pese a que nosotros las programamos en nuestro idioma, en castellano, en inglés, ellas no entienden ningún otro idioma que no sea lenguaje binario, instrucciones de computadora, o sea, lenguaje de bajo nivel. Nosotros programamos en lenguaje de alto nivel, pero estos programas se encargan de traducirlo a lenguaje de bajo nivel, a lenguaje de computadora, para que las computadoras, las máquinas responsables de hacer los cortes, de hacer la soldadura o de hacer el proceso químico de impresión de la placa, puedan hacer su trabajo correctamente. Ya. El tercer aspecto es la compensación de tolerancia. Ajustan automáticamente ciertos parámetros para compensar variables de fabricación como el sobregrabado químico o el desplazamiento de la máscara. ¿Ya? Siempre debe haber un margen de error, una tolerancia, un margen de 5 milímetros, pero para mayor precisión en tema electrónico, 1 milímetro ya es harto. Entonces tiene que compensar la máquina todos esos errores mínimos y ajustarlo automáticamente los parámetros.
para el correcto funcionamiento. Y el último es la optimización del proceso. Minimiza el tiempo de taladro, grabado, soldadura mediante la aplicación de rutas y secuencias eficientes. A través de la CAN se controlan varias etapas del proceso de fabricación, la perforación de los circuitos, ya. Utilizan taladros industriales para perforar todas las placas de forma eficiente sin tener error. Son agujeros hechos con precisión milimétrica. Como le dije, si ya fallan 1 milímetro ya es un margen alto de error. También nosotros cuando hacemos la fabricación casera le damos un margen de 5 milímetros hasta medio centímetro margen de error. Fotolitografía y grabado. Se usan máscaras producidas digitalmente para exponer las pistas en la placa mediante luz ultravioleta. Luego el grabado químico elimina el cobre no deseado. ¿Ya? Entonces utilizan luz ultravioleta para imprimir, ya no utilizan como nosotros el papel transfer. Agarran y es diseño y fotolitografía. Uso de luz ultravioleta para marcar bien las pistas. Aplicación de máscara, soldadura y serigrafía. Este tema es importante porque cada componente tiene un nombre, entonces ese nombre tiene que ir grabado en la placa y tiene que ser visible, cosa que el componente cuando lo soldemos no lo tape. Entonces el tema de la serigrafía, los nombres de los componentes, los valores de los componentes es muy importante, porque eso ayuda a los técnicos a detectar o a saber el funcionamiento adecuado de la placa. Con solo leer los componentes ya sabe qué componentes tiene que buscar. Corte y separación de placas. La CAN también se emplea para definir el contorno de la placa, ya sea por fresado mecánico, corte láser, con una precisión que asegura compatibilidad con caja o soporte. Ya. Corte láser es preciso y no tenemos mucho margen de error, o sea, no sobra mucho material, entonces se optimiza el uso del material. No hay mucho desperdicio y los diseños también están precisamente para utilizar el máximo de la placa para imprimir la mayor cantidad de circuitos sin botar, sin desperdiciar ningún elemento. Aquí tenemos la imagen de la impresora, de la taladradora y de la soldadora. ¿Sí? Unas vienen por arriba y otras vienen por abajo. La soldadora generalmente viene por abajo y esta es la que pone los componentes. Ya. Bueno, eso sería toda la clase de hoy día en el tema del diseño y la impresión. Muchas gracias, nos vemos entonces en las clases presenciales.